industrialización del país, además de la masificación de la educación para hijos de trabajadores y el reparto de tierras a los campesinos. Los artículos 3, 27 y 123 fueron pilares para construir el México del siglo XX. El proceso de industrialización y nacionalización de las empresas estratégicas para el país que inició el general Lázaro Cárdenas se consolidaron con la nacionalización del petróleo como referente máximo de la Revolución Mexicana. La soberanía mexicana podía frenar las ambiciones de empresas y gobiernos extranjeros mediante la sustitución de importaciones. Esto fue posible hasta los inicios de los años 80, cuando el país entró a un proceso de liberación de los mercados. El neoliberalismo en nuestro país llegó para quedarse y saquear todo a su paso. Se vendieron, remataron o regalaron más de 1,200 empresas nacionales estratégicas para el desarrollo de nuestro país. Bancos, ferrocarriles, minas, empresas de telecomunicaciones, puertos, aeropuertos y autopistas, comercializadoras rurales, siderurgias, fueron rematadas o cerraron sus puertas. Preguntémonos, ¿tenemos algo que celebrar? ¿Sirve de algo festejar el 20 de noviembre en esta época de crisis política y económica como la que vivimos hoy en día? Recordar a la memoria de los más de 1 millón de mexicanos que dieron su vida por un país mejor en la contienda de 1910. ¿Qué cuentas vamos a entregar a nuestros hijos al decirles que hemos permitido la venta y el despojo de nuestro país? Solo para dar un ejemplo de la rapacidad de nuestros gobernantes y sus patrones, los grandes capitalistas y dueños de la riqueza en el mundo. Durante la época neoliberal, más específicamente desde 1993, año en que se abrieron los contratos a empresas extranjeras en el ramo de la minería, se han otorgado 43.675 concesiones, siendo las empresas canadienses las que tienen el control del 74% de ellos. En los últimos 10 años, la cantidad de oro que sustrajeron las empresas fue de 420 toneladas contra las 190 toneladas que se extrajeron en la época de la colonia durante 300 años. De todo esto, las empresas solo dejan el 1.18% de impuestos por las ganancias obtenidas, lo que resulta un verdadero insulto. De 1993 hasta el 2014, las empresas mineras en México tiene 95.765.800 hectáreas, lo que representa el 50% del territorio nacional. Los mexicanos, ¿qué tenemos que festejar este día? Cuando nuestros jóvenes los están matando en las calles, en las plazas, en las escuelas, cuando el nombre de impunidad y corrupción se escribe con letras de oro en los palacios y congresos de estados y municipios. ¿Qué tenemos que celebrar? Cuando el gobierno hace uso de la fuerza para legitimarse y postrarse en el poder. ¿Qué tenemos que celebrar? Cuando vale más la vida de un narcotraficante en este país y no la vida de niños quemados con la ineptitud de las autoridades. ¿Qué tenemos que celebrar? Cuando este país se ha convertido en uno de los cementerios más grandes del mundo. ¿Qué tenemos que celebrar? Cuando este país se ha convertido no solo en productor y distribuidor de droga, sino ahora en consumidor. ¿Qué tenemos que celebrar? Cuando la minoría de este país, el 0.17%, tiene el 52% del total de la riqueza. ¿Qué podemos celebrar? Cuando una actriz de telenovelas se puede comprar una casa de más de 80 millones de pesos, insultando la inteligencia de los mexicanos. ¿Qué podemos celebrar? Cuando la desaparición forzada se convierte en algo cotidiano, como ir al cine, ir a correr o leer un libro.
Ayotzinapa fue la gota que derramó el vaso, y desde aquí decimos, ya no tenemos miedo. Lo que tenemos es rabia y sed de que este país tenga su definitiva y real independencia, su definitiva y verdadera revolución, donde los pobres de este país dejen de ser solo estadísticas, donde el ser mujer no debe ser símbolo de acoso y misoginia, donde el ser joven no represente desempleo, donde los ancianos se encuentren en el lugar que se merecen y tengan un retiro digno, donde los trabajadores puedan tener las mejores condiciones de trabajo y el salario no sea un insulto. Desde aquí les decimos que vamos a cambiar la barbarie a la que nos han metido. Lo haremos con los de abajo, los indignados, los jodidos de este país, porque estamos cansados de ver hacia arriba, donde solo recibimos golpes, maltratos, cárcel y muerte. Lo haremos con los padres de los 43 desaparecidos, con los familiares de las muertas de Juárez, con los campesinos de Atenco, con los mineros en huelga, con los jóvenes y universitarios. Lo haremos con los ambientalistas y defensores del territorio. Lo haremos con los indígenas, con los campesinos sin tierra, con los padres de la guardería ABC, con los sobrevivientes de Aguas Blancas, Acteal y El Charco. Lo haremos en la memoria de los 25,000 desaparecidos en este país. Lo haremos por los daños colaterales, los de Tlatlaya, los de Villas de Salvácar. Desde aquí demandamos que renuncie Peña Nieto inmediatamente. Pero también pedimos la renuncia de los diputados, senadores, magistrados y jueces de la Suprema Corte. Desconocemos a los partidos políticos aliados con el narcotráfico y los asesinos de este país. Exigimos que se dé marcha atrás a las reformas estructurales nocivas para nuestro pueblo. Sabemos que no se irán por su voluntad. Se necesita el trabajo, la rabia y el aporte de nuestro pueblo. Necesitamos la unidad de todos los indignados de nuestro país. La demanda es clara: que se vayan todos. Desde aquí, nuestra solidaridad al movimiento estudiantil de la Universidad Autónoma de Nayarit. No están solos, compañeros. Nuestro apoyo y solidaridad al movimiento por la defensa del río San Pedro. A los estudiantes de la UNAM que han sido víctimas de ataques planeados desde el gobierno capitalino y federal. Y desde luego a los familiares de los 43 normalistas desaparecidos. Queremos decirles que su dolor es nuestro dolor y que su rabia e indignación también. Que estaremos con ellos no solo de palabra, sino que caminaremos a su lado para hacer justicia en este país. Juntos somos fuerza invencible, compañeros. Si no cambiamos esto de raíz, se repetirán las tragedias antes mencionadas y ellos, los dueños de palacios y casas blancas, seguirán viviendo en la corrupción y en la impunidad. Llamamos al pueblo de Nayarit, a las organizaciones civiles, sociales, sindicatos independientes, trabajadores, estudiantes, maestros, amas de casa, jubilados, desempleados, ambientalistas, músicos, intelectuales, artistas, comerciantes, a todos aquellos que como nosotros ya están cansados del mal gobierno y su política, a que conformemos un frente, una asamblea, un gran colectivo, que unamos las luchas
y que marchemos codo a codo con las causas más nobles de nuestro pueblo y que en el futuro próximo pueda parar la barbarie que hoy en día se vive en nuestro país y en el Estado. ¡Levántate, pueblo! ¡Fuera! ¡Fuera! Queremos decirles que nos vamos a sumar al paro nacional del 1 de diciembre, fecha en que Peña Nieto cumple 2 años en el poder. Compañeros, el México que hoy conocemos cambiará y daremos al mundo un ejemplo de valentía y dignidad en los tiempos que se avecinan. Hasta la victoria siempre, compañeros. ¡Hasta la victoria!